Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva ayudantía del día de hoy. Espero que les haya ido bien en los controles, que hayan podido subir la nota. Y bueno, el tema de hoy es la desigualdad y economía laboral, pero en específico vamos a ver mercado del trabajo y desempleo. Respecto a los contenidos, vamos a ver la clase 15, 16 y 17, claro que los aspectos más importantes de esto, y vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver desempleo, tasa de desempleo, algunas teorías neoclásicas del desempleo, salario mínimo, estas disyuntivas que hay entre desempleo e inflación, la curva de Phillips, la curva de Kuznets también, el coeficiente de Gini y todo eso. Así que presten mucha atención. Ya empezando con la curva de Lorenz, más bien antes de empezar es como importante que tengan en consideración el contexto histórico que está relacionado a la curva de Lorenz. Entonces a esto se relaciona la teoría neoclásica de Adam Smith, en donde básicamente la esencia de esta teoría era que las personas iban a ganar en base a lo que ellas aportaran a la empresa. En el fondo, si más producían o mayor producción ellas significaban, más ganancia iban a tener y por ende más rentabilidad. Lo que pasa ahora es que, claro, esto no, en la práctica no es tan así y surgen ciertas como críticas ante la misma situación. Y a raíz de esto surge la curva de Lorenz. Bueno, lo que hace, esta es como una herramienta que sirve para poder medir la desigualdad que existe en un determinado territorio y de esta forma permite, cierto, como que puedan identificar gráficamente el porcentaje de ingresos que le corresponde a cierto porcentaje de población. Entonces, esta relación porcentual entre la población y la renta que ellas reciben. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, tenemos dos o tres en verdad de componentes, que es esta curva perfecta, más que curva, una recta de 45 grados, y tenemos la curva de Lorenz. Entonces, si se pueden fijar en la curva de Lorenz, ¿qué quiere decir esto? Que un 60% en el eje X de la población va a recibir o va a tener en su poder un 31%, que es lo que sale en el eje Y, de la renta total del país. En el caso opuesto, en el caso ideal, ¿cierto? Si el ingreso estuviera distribuido de manera perfecta, como es en el caso de la recta de igualdad, acá un 60% de la población va a tener en su poder un 60% de la renta total del país. Entonces existe esta diferencia, ¿cierto?, entre la recta y la curva de Lorenz. Este espacio, esta área que existe entre la recta y la curva, va a ser lo que se va a entender como desigualdad. Y bueno, esta curva tiene como objetivo poder comparar situaciones distintas entre países o, por ejemplo, momentos distintos de tiempo de un mismo país también. Claro que también existen críticas como que no se puede medir el bienestar general de una población o que no se determina bien la equidad real de la distribución del ingreso. Ya, pero para ver esto de manera como más aterrizada, les voy a poner aquí este ejemplo. Acá, como pueden ver, tenemos la recta de igualdad perfecta, que es la 1, y pueden ser o dos países distintos o dos momentos de tiempo diferentes de cierto país. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, tenemos la curva de Lorenz en el momento 2 o del país 2 y la curva de Lorenz del momento 3 o de otro país. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la curva 2 o la curva azul va a presentar una menor desigualdad que la verde. ¿Y eso por qué? Porque tienen una menor distancia entre la recta perfecta
Y por ende, claro, está más cerca también de lo que es o lo que representa el equilibrio perfecto. En el fondo lo que hace es comparar momentos distintos o situaciones específicas de países. Respecto a la inflación y el ingreso y su distribución, tenemos esta situación de que cuando hay un aumento generalizado y sostenido de los precios, que es la inflación, lo que va a pasar es que se va a reducir el valor de los salarios reales, por así decirlo, de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si los precios aumentan y por otra parte los salarios se mantienen igual, las personas no pueden en el fondo seguir comprando la misma cantidad de cosas si los precios aumentan y tienen la misma plata para comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que se reduce la capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque como aumentan los precios, hay dinero que estaba destinado al ahorro que lo deben ocupar para poder comprar estos insumos básicos. Entonces, por lo mismo, ya no pueden ahorrar, no les queda como dinero, por así decirlo, libre o que puedan destinar al ahorro. Entonces, esta capacidad se ve mermada y se reduce. Bueno, también existen otras cosas como externalidades negativas que afectan para la distribución del ingreso y esto está asociado directamente con el gasto público y el crecimiento del PIB. ¿Qué pasa? Que si aumenta el gasto público, esto va a ser una determinante negativa, ya que la distribución del ingreso en el país va a ser completamente desigual. Y en ese mismo contexto, sobre la desigualdad, pasamos al coeficiente de Gini. Y este, como pueden ver, es un coeficiente numérico que va a medir la desigualdad en la distribución de los ingresos de un país. Este coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1, y cuando es 0 quiere decir que hay una igualdad perfecta, y cuando es 1 es una desigualdad máxima. Más adelante igual voy a mostrarles ejercicios de comentes, que hay uno de Gini, ¿ya? Para que lo tengan como ahí, en stand-by. Pasando ahora a la curva de Kuznets. Esta curva lo que hace es plantear la relación que va a existir entre crecimiento económico y desigualdad del ingreso. Como pueden ver aquí en este gráfico, y lo vamos a ver ahí, lo voy a tomar más adelante, eje X tenemos crecimiento económico y eje Y la desigualdad del ingreso. ¿Qué pasa? Que esta curva, como esta teoría, lo que postula es que, bueno, tomaron varios países como ejemplo, como Reino Unido, Estados Unidos, para ver la relación que existía tanto en el crecimiento y la desigualdad. En esta comparación notaron que la relación venía dada por el desarrollo tecnológico de los países, es decir, las nuevas tecnologías que ellos iban desarrollando. Entonces, claro, eje X tenemos la parte de crecimiento económico igual PIB per cápita, y en el eje Y la desigualdad. Aquí al principio tenemos un crecimiento económico que es constante, ¿cierto? Que va aumentando de forma homogénea, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que en economías emergentes o pequeñas que dependan de exportación de materias primas, por ejemplo, se va a dar que mientras el PIB per cápita aumente, o sea, más hacia la derecha esté, en el eje X, la desigualdad de los ingresos también lo va a hacer, también va a aumentar. Y va a llegar hasta un punto en donde la economía se readapte y deje de ser emergente. En ese momento en que la economía se industrializa, es donde se va a cambiar esta tendencia, donde a mayor crecimiento económico o PIB per cápita, la desigualdad económica va a decrecer. Y esto pasa cuando existe esta inflexión entre economías, cuando hay un cambio en la economía. A eso se refiere la curva de Kuznets.
Ya, desempleo. Acá tenemos algunas características como que existen algunas variables que afectan directamente a este fenómeno. Una de ellas es el crecimiento económico, la automatización, en donde, bueno, muchos dicen que finalmente con la automatización de procesos se eliminan muchos puestos de trabajo, lo mismo con el desarrollo de nuevas tecnologías y bueno, existen políticas laborales y de inversión. Estas son algunas de las variables que pueden atentar ya sea positiva o negativamente contra este fenómeno. Por otro lado, en el mercado laboral, cierto, tenemos oferta y demanda, pero acá lo vamos a entender de una forma distinta. La oferta laboral va a ser como lo que los trabajadores, como en el fondo los trabajadores que están dispuestos a trabajar, por así decirlo. Y la demanda está asociada a la empresa y la cantidad de puestos de trabajo que ellos tienen para ofrecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la oferta supere a la demanda, es decir, cuando hayan más trabajadores y pocos puestos de trabajo que ocupar, ahí se va a producir este desempleo. Y finalmente vamos a tener una tasa de desocupación o una tasa de desempleo, que es lo que va a medir esto. Ahora bien, nosotros tenemos una población total, pero también vamos a tener poblaciones que son población ocupada, desocupada y población inactiva. Acá esto es súper importante porque vamos a tener, tal y como el mapa lo explica, la población en edad de trabajar se van a considerar todas las personas mayores a 15 años. Y esta se va a clasificar en 3 grandes grupos: los ocupados, los desocupados y los activos. Ahora bien, los ocupados y desocupados es una población económicamente activa, mientras que la población inactiva pueden ser inactivos potenciales o habituales. Es la diferencia entonces, por ejemplo, se me había olvidado mencionar que en el fondo la suma entre la población ocupada y desocupada va a ser la fuerza de trabajo. Ya, y retomando entonces el punto anterior, la diferencia entre población desocupada e inactiva, por ejemplo, es que la desocupada no tiene trabajo, es decir, está cesante, pero la diferencia es que está en busca de trabajo. O sea, no está trabajando solamente porque no ha encontrado un trabajo, pero sí está interesada en hacerlo. Mientras que los inactivos no tienen el deseo de trabajar, no están trabajando tampoco. No les interesa, no está en sus motivaciones el buscar empleo. Esa es la principal diferencia entre desocupados y el otro grupo de inactivos. Ya, entonces continuando con la curva de Phillips, esta va a ser una relación inversa y también lo podemos apreciar en la curva que hay entre inflación y desempleo. Esto va a ser clave para entender más que nada el comportamiento de la curva, ya que va a relacionar ambas tasas, la de inflación y desempleo. Esto va a significar que, por ejemplo, a menor tasa de desempleo, que está en el eje X, mayor va a ser la tasa de inflación. Entonces, aquí vamos a apreciar, por ejemplo, desde el punto A, tenemos cierta tasa de desempleo. Si disminuimos esa tasa de desempleo y nos desplazamos hacia la izquierda y llegamos al punto B, se puede apreciar claramente que la tasa de inflación es mayor en el punto B que en la del punto A, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a significar? Que si disminuye la tasa de desempleo, las empresas empiezan a contratar más gente, ¿cierto? Y como contratan más gente, la economía va a empezar a producir más cosas. Y como ya hay personas que son contratadas, cada vez más las personas van a tener este dinero y por ende van a empezar a gastar más dinero en la economía. Y así es como se pasa desde el punto A al punto B, donde se va disminuyendo esta tasa de desempleo y se desplaza
a la izquierda el punto, ¿ya? Sin embargo, también pueden ocurrir ciertos eventos que generen que, por ejemplo, la tasa de desempleo aumente y se mantenga la inflación constante, por ejemplo. Como también puede pasar que esta curva se desplace y tenga una nueva posición, por ejemplo, como es el caso donde se aprecia C. Aquí, ¿qué pasa? No es que, por ejemplo, entre A y B solamente se desplazó entre la curva. En cambio, en C se desplaza la curva, se mueve de posición. Está en una posición distinta. Entonces, empezando con este enunciado, dice, el coeficiente de Gini para Chile es de 0,471, siendo la séptima nación más desigual de Latinoamérica. Sin embargo, se espera que a largo plazo ese índice mejore y sea de 0,3. Señale cuáles podrían ser los factores que contribuyan a este cambio en el coeficiente y por ende en la desigualdad de los ingresos. Ya, como pueden ver, aquí tenemos el gráfico. Lo hice más que nada como para que recordaran el tema de la desigualdad y que tenemos este coeficiente que mientras más cercano a 1, más desigual entonces va a ser la situación del país en este caso. Debemos considerar aquí de qué forma podemos mejorar la desigualdad en Chile, pero en términos macroeconómicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la aplicación de políticas fiscales donde se destinen recursos a programas de asistencia social o para que así en el fondo se pueda reducir esta brecha que existe entre las personas que perciben más ingresos o las que perciben menos. Otra opción podría ser aumentar los impuestos a la riqueza o aumentar la incluso inversión en la educación, donde las personas tengan, donde en el fondo más personas tengan oportunidades de acceso a la educación. Otra política podría ser fomentar el desarrollo económico en lugares que no sean tan como favorecidos, ¿cierto? Donde no se explote, por así decirlo. Y bueno, en el fondo que con estas políticas se desarrollen, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser como que se den subsidios a las micro y medianas empresas, a las pymes, con este fin de poder incentivar el desarrollo económico. Entonces, más que nada es como, en el fondo, cómo se puede mejorar la desigualdad en términos macroeconómicos. Eso en el fondo serían como algunos factores que podrían contribuir a un cambio en este coeficiente, y si cambia este coeficiente entonces la desigualdad también lo va a hacer. Acá tenemos un país X ha impulsado una campaña de reactivación del empleo que incluye leyes de sindicalización, capacitaciones laborales, programas de trabajo temporal en el sector público y flexibilización del mercado laboral. Comente el efecto a corto plazo de estas medidas en el desempleo e inflación y si es que se cumplirá la curva de Phillips. Ya. Acá todo lo que sean leyes, programas de trabajo, flexibilización laboral, capacitaciones laborales, la sindicalización, todo esto puede mejorar en el fondo la calificación de los trabajadores, sobre todo lo que sea la capacitación laboral. Esto quiere decir que, por ejemplo, a largo plazo sí o sí va a aumentar la productividad y por ende la empleabilidad, ¿cierto? Si es que los empleados, los trabajadores están más capacitados, tienen más habilidades para poder estimular la producción en una empresa, ¿cierto? Esto podría tener, claro, un efecto positivo en lo que es el desempleo y la reducción de este mismo. Eso por un lado a largo plazo, pero por otro lado tenemos que en el corto plazo puede ser un poco limitado. ¿Por qué? Porque el que los trabajadores adquieran estas habilidades requiere de un periodo, se necesita un tiempo para que ellos puedan, como en el fondo, perfeccionarse
Y esto, sobre el efecto de la inflación, puede generar tendencias al alza, o sea, que la inflación suba. Y de esta forma aumente, ¿cierto?, el valor porcentual de este indicador. Respecto a la curva de Phillips, si se aplican estas políticas que reducen el desempleo a corto plazo, va a resultar una disminución en la tasa de desempleo y un aumento de la inflación. A largo plazo la curva de Phillips va a ser vertical y lo que va a implicar que no necesariamente exista esta relación entre lo que es desempleo e inflación. Y va a pasar que, claro, el efecto a largo plazo va a depender de otros factores como por ejemplo la economía mundial, el tipo de economía que exista o la política incluso monetaria. Ya, tenemos que el bono marzo o aporte familiar permanente es un beneficio que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y se les entrega a las familias con menores ingresos del país, siendo el monto de 52.710 pesos. Explique cómo esta política pública podría ayudar a disminuir el desempleo en el país. Ya, ¿qué podemos decir acá? Que las familias de menores ingresos reciben un bono o en el fondo como un ingreso adicional, donde es probable, altamente probable, que lo destinen a poder satisfacer sus necesidades básicas de consumo, es decir, consumir. Esto provoca, ¿cierto?, que se estimule la demanda en la economía. ¿Por qué? Porque al recibir estos bonos, van a poder acceder a las capacidades de consumo que sin este bono no podían hacerlo. Entonces, por eso se estimula la demanda. Esto va a incentivar que se genere mayor producción, que se produzcan más cosas y por ende se va a necesitar más fuerza de trabajo y por ende contratación de trabajadores para así poder satisfacer esta demanda adicional. Y como se estimula la producción y por ende se contratan más trabajadores para poder subsanar esta situación, es como se disminuye el desempleo finalmente con esta política pública. Ya, acá tenemos una serie de ejemplos de distintas personas y tenemos que clasificarlas en base a la relación que tienen con el mercado laboral. Esto se relaciona con el mapa que les puse unas diapositivas atrás sobre si son personas ocupadas, desocupadas o inactivas. Entonces, empezando, aquí tenemos a Juan, que es jubilado de 81 años. Acá les invito a pausar el video y que vayan ustedes respondiendo antes de que yo lo haga. Entonces, bueno, acá tenemos que jubilado de 81 años claramente no le va a interesar buscar trabajo, ni tampoco tiene trabajo, entonces sería una persona inactiva. Luisa, de 43 años, trabaja como doctora en el centro médico. Ella es población activa. Ignacio, 14 años, hijo de Luisa. En verdad eso es como un distractor, en verdad. No tiene una relación de mercado ahí laboral. Sería población que no está en edad de trabajar, en esa categoría entra. Ana está dedicada 100% a su carrera universitaria, por ende sería inactiva, ya que no busca empleo, ni tampoco le interesa, ni tiene empleo. Mario no le interesa trabajar ni estudiar, lo mismo, sería una población inactiva. Y Pedro está cesante en busca de un nuevo trabajo. Esta sería una población activa, pero desocupada. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de trabajar, pero no tiene trabajo. Ya, les voy a dejar este ejercicio. Es una política que se implementó en el 2022 en Argentina sobre los precios justos, donde aquí se congelaron el valor de ciertos productos, en verdad. Y aquí participaron muchas empresas. Entonces este comente va asociado a cuál podría ser el efecto de esta política
en relación de precio-salario. Y bueno, igual la idea es que comenten también otros factores, no necesariamente esto, y que apliquen en el fondo todo lo que se les ha enseñado. Entonces, eso, para que les sirva un poquito de motivación.